Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a estudiar la Biblia. Vamos a estudiar un tema supremamente importante de enriquecimiento espiritual para nuestra vida. Y quiero que oremos para que Dios dirija el estudio de su palabra. Así que les voy a invitar que se pongan de pie. Oremos. Señor bendito que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permite estar en este lugar, en tu santo templo, para poder disfrutar de la sociedad de jóvenes y de este estudio de tu palabra. Bendice, Señor, lo que se va a trazar en esta tarde. Podamos discernir los engaños del enemigo y podamos responder con un escrito está. Pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que vamos a usar la siguiente metodología para hablar del tema de esta tarde. ¿De qué se va a tratar el tema? Vamos a ver un video donde este sacerdote católico cómo manipula la Biblia para enseñar de que es bíblico hacer procesiones de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen de Fátima, y andar cargando las imágenes de todo tipo de santo en la calle, porque según él eso posee base bíblica y Dios lo ordena en su palabra que andemos en eso. Vamos a ver el video cómo este individuo tuerce y manipula las escrituras para probar que eso posee base bíblica. Vamos a ver el video. Noten cómo este individuo cita la Biblia para engañar a los ignorantes de las escrituras. Vamos a ver el video. La procesión está en segunda de Samuel 6, capítulo 3. Vemos la procesión, primero procesiones en carroza. ¿Por qué nosotros tenemos procesiones en carroza? Bueno, porque segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 3, está hablando de una procesión en carroza, y eso no es malo, y hacen fiesta, y cantan, y bailan, y danzan, y eso no es malo. Está escrito, segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 3 en adelante. Sacaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en la cumbre de la colina y la pusieron en una carreta nueva. Uzá y Ahío, los hijos de Abinadab, conducían la carreta. Una carreta nueva, una carroza. Uzá iba al lado del arca de Dios y Ahío iba delante de ella. David y todos los israelitas bailaban delante de Yahvé. David, rey, y todos los israelitas bailaban delante del arca de Yahvé. Siga. Con todas sus fuerzas. Con todas sus fuerzas. Cantaban al son de guitarras, arpas, tamboriles, címbalos y toda clase de instrumentos. Y saben ustedes qué era, ahí ya vemos, entonces hay procesión en una carroza donde hay música, donde hay danza, donde se canta delante del arca de Yahvé. ¿Ustedes saben qué era eso? No lo saben, se lo voy a demostrar. Hebreos capítulo 9, versículo 4. Ahí dice qué era eso, porque si no sabemos delante de quién danzaba, pues no nos vamos a dar cuenta. Danzaba delante del arca de Yahvé. ¿Y qué contenía el arca de Yahvé? Vamos a escucharlo, que lo diga la Biblia, para que ustedes se den cuenta que esa arca contenía imágenes y danzaban delante de esas imágenes. Escúchenlo. 9:4 de Hebreos. ¿Dónde está el altar de oro de los perfumes y el arca de la alianza enteramente cubierta de oro? Ya tenemos el primer dato. El arca de la alianza era una caja cubierta de oro, que por dentro tenía. El arca contenía un vaso de oro con el maná, la vara de Aarón que había florecido y las tablas de la ley. Por encima del arca, paren la oreja, pongan la lupa para ver qué había. Por encima el arca estaban los querubines de la gloria. 2 querubines de la gloria, eso lo llevaban en una caja
en una carreta, y eso era de oro, y lo llevaban, y David danzaba delante de esas imágenes, y cantaba, y bailaba. Pero siempre han existido los protestantes. Había una protestante que lo estaba viendo, la hija de Saúl. Allá dice 2 de Samuel capítulo 6, versículo 20, que esa hija de Saúl vio danzar a David y comenzó a criticarlo, comenzó a calumniarlo y diciendo que David no danzaba para Dios, que estaba danzando era para las mujeres que estaban ahí para que lo vieran. Y escuche la pelea que se formó. 2 de Samuel capítulo 6, versículo 20. Ahí está la canción que ustedes cantan. David, David danzaba como cordero de la manada. Algo así, ¿no? Ajá. Sí. David también regresó a su casa para bendecirla. Entonces Mical, la hija de Saúl, salió al encuentro de David y le dijo: realmente el rey de Israel se ha cubierto de gloria hoy día. Te has quitado la ropa ante los ojos de las mujeres de tus servidores, como lo haría un hombre cualquiera. Pero David respondió a Mical. Mire, uno es el concepto que tiene Mical. David no estaba danzando para Dios. David era danzando para las mujeres. Y otro, el concepto que tenía David. David le dijo. Pero David respondió a Mical: bailaba en presencia de Yahvé. Yo bailaba en la presencia de Yahvé. ¿Cómo que en la presencia de Yahvé? Lo que eran unas imágenes ahí. Pero era la presencia de Yahvé. Él creía en la presencia de Yahvé allí. Siga. Por Yahvé que vive, por él que me eligió prefiriéndome a tu padre y a toda tu familia para hacerme el jefe de su pueblo Israel. Yo seguiré bailando en presencia de Yahvé. Yo seguiré bailando, danzando en presencia de Yahvé. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Y ahora observen algo. ¿Qué hizo Dios con Mical, que estaba criticando por ser protestante, criticando a David? Versículo 23. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos. No tuvo hijos. Dios la castigó por estar criticando a David que danzaba. Y si usted quiere ver las procesiones, ya no en carroza, sino en ¿cómo que se llama eso? A hombros. Está en Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 15. En Primera de Crónicas 15:15 dice que llevaban esa arca en hombros y también danzaban y bailaban. Vamos a escucharlo para que vea por qué en la Iglesia Católica hay procesiones y llevan la imagen en una carroza o la llevan a hombros. Dos costumbres de Israel. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 15. Luego los levitas trasladaron a hombros el arca de Yahvé, como lo había ordenado Moisés, según la palabra de Yahvé. Ponga cuidado. Llevando las varas sobre los hombros. Las varas sobre los hombros, le ponían varas y ponían la imagen, le ponían la carroza allí, ¿cómo es? El arca, y arriba estaban las imágenes y las llevaban en el hombro, las varas. Siga. David dijo a los jefes de los levitas que dispusieran a sus hermanos, los cantores, con instrumentos musicales, salterios y címbalos, para que los hicieran resonar con voz de júbilo. Entonces los católicos no estamos inventando nada, ya está todo inventado. Solamente miramos que eso estaba en las Sagradas Escrituras. Siempre habrá gente que lo va a criticar, pero usted y yo tenemos que tener claro, lo hacemos por amor al Señor, lo hacemos para dar la gloria al Señor, acercar a la gente a Dios, no hay ningún problema. Ahora el problema sería lo que el diablo quiere hacer, que en esas procesiones o en esas cosas, entonces ya se venda licor, la gente ande tomando licor, embriagándose y esa cosa, ahí sí ya la cosa cambia. Dice sí ya es paganizar las cosas de Dios. Pero si se hacen las cosas como debe ser, no hay ningún problema. ¿Pudieron ver el video? ¿Qué es lo que captaron allí? ¿Son bíblicas las profesiones? Él citó la Biblia ahí, por lo tanto son bíblicas entonces. ¿Sí o no? ¿Cómo contestaríamos nosotros eso? ¿Ah? Y fíjense en algo bien interesante, hermano. Este tipo estudia la Biblia, ¿sí o no? Porque solamente alguien que estudia la Biblia puede torcerla de esa manera.
Él está usando 2 Samuel, capítulo 6, si ustedes notaron, para probar de que las procesiones que se hacen en Semana Santa, el Viernes Santo, todo eso, procesiones aquí de San Lorenzo, son bíblicas y por lo tanto no las debemos de criticar según él. Con esa forma de manipular la Biblia, hermanos, este personaje gana miles de adeptos y los engaña. Pero ¿será que 2 Samuel capítulo 6 tiene que ver con las procesiones que se hacen hoy en día? Eso se llama citar la Biblia fuera de contexto. Si ustedes pudieron ver ahí, la gente le celebra estas payasadas a este individuo. Nadie se preocupa por estudiar la Biblia. Inclusive, si ustedes notaron en el video, él les dice a la gente, paren la oreja. ¿Saben qué significa eso? En una forma sarcástica a sus seguidores les está diciendo burro. Porque los que paran la oreja, ¿quiénes son? ¿Ah? Burro. Interesante. Y en realidad la gente que lo oye es bien burra. Porque todos dicen amén a las payasadas que este hombre dice. Interesante. Hermanos, lo que pasó en 2 Samuel capítulo 6 está fuera de contexto. Y les voy a explicar por qué. ¿Qué era el arca del pacto que llevaba David y que iban danzando? Y por cierto, la palabra danza allí no tiene nada que ver con, ¿vieron una caricatura que pasó allí, que saltaban unos? Eso no tiene nada que ver con brincar. La palabra danza era una coreografía que se planeaba con anticipación, no eran pasos improvistos o brincos improvistos, como lo interpreta hoy la iglesia protestante. Todo fuera de contexto. Acordémonos, hermanos, de que el diablo todo lo pervierte, todo lo arruina para confundir a la gente ignorante de las Escrituras. Hablemos del arca del pacto. ¿Qué era el arca del pacto? El arca del pacto, hermanos, ustedes saben, hermanos, y eso ya lo hemos estudiado, el arca del pacto era un cofre de madera de acacia y que estaba cubierto de oro. Solamente les voy a dar la cita, no la lean porque necesitamos abarcar aquí. Eso lo dice Éxodo 25, versículo 10 al 22. Era un cofre. Este cofre estaba en el lugar santísimo del santuario. Y sobre este cofre había una tapa llamada propiciatorio. Es una tapadera que tapaba. Y sobre los lados habían unas varas. Era donde se levantaba para cargarse. Y dentro del arca habían 3 cosas. Según Pablo, eso lo dice en Hebreos capítulo 9, donde Pablo dice que dentro del arca habían 3 cosas. Un pedazo de maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto. Y eso tiene un significado. Ahora, si ustedes notan, hermanos, la Biblia enseña de que encima del arca del pacto, o sea, de la tapa, Dios mandó a decir, esto Dios lo dio, una orden de Dios, muy importante ese punto. No fue invento de Moisés, de ningún profeta, fue Dios directamente que le dijo a Moisés eso en el Éxodo 25. Hazme esto, hazme esto, hazme esto. Sobre el arca del pacto, o sobre la tapadera, que se llamaba propiciatorio, Dios dijo a Moisés que se mandaran a labrar 2 querubines. Con 2 alas iban a cubrir el propiciatorio, o una luz que se manifestaba ahí en medio de los querubines, que se llamaba Shekinah, que era la gloria de Dios, y con 2 alas se tocaban entre sí. Ahora, ¿por qué Dios mandó a hacer esta arca en el santuario? ¿Qué representaba esta arca? El arca, hermanos, era una manifestación de la gloria de Dios. Ahí se manifestaba la gloria de Dios. Y en el lugar santísimo, ese era el trono de Dios. Cuando Dios hablaba algo al pueblo, lo hacía por medio del sacerdote. Cuando entraba al lugar santísimo, se oía una voz bien suave y tierna que le daba el mensaje al sacerdote, al sumo sacerdote. Ahí Dios hablaba por medio de esa luz.
Esta arca del pacto, hermanos, era una copia del trono de Dios. En Apocalipsis 11:19 dice que Juan vio el arca del pacto en el cielo. Esa arca del pacto que vio Juan es el gran original. La que hizo Moisés era una copia, pero en esa copia Dios se manifestaba para comunicarse con su pueblo, porque Dios había dicho en Éxodo 25:8: hazme un santuario para yo habitar, ¿a dónde? En medio de ustedes. Ahora bien, ¿qué pasó con David? Esta cita que Luis Toro da y que la está sacando de contexto. Esto no tiene nada que ver con procesiones católicas. Lo que pasó con David en esta historia, si ustedes leen todo el capítulo, era porque el arca del pacto había sido llevada por los filisteos a tierras extrañas. Porque según los filisteos, ellos creían en su ignorancia de que el poder de Israel cavilaba en ese instrumento. En la ignorancia de los filisteos. Y se la robaron porque según ellos decían de que al llevarse el arca, el pueblo iba a quedar como a la deriva y débil. La gran ignorancia. Pero el poder no estaba en el cofre. El poder estaba ¿qué? En Dios. Y el pueblo solamente era vencedor cuando se mantenía fiel a lo que estaba dentro del arca, que era el pacto. Y dice la historia que los filisteos llevaron el arca a Asdod, tierras filisteas, y dice que por llevarse el arca les cayeron unas grandes plagas, y el dios de los filisteos, que era Dagón, cayó, lo hallaron postrado frente al arca. Pero no era en el arca, sino en el poder de Dios. El arca solamente era una manifestación, una representación. Lo que vemos en 2 Samuel capítulo 6 no es una procesión en el contexto católico, sino que David está trasladando el arca a Jerusalén. Y David va danzando porque van alegres, sabiendo que ese utensilio tan sagrado va nuevamente ¿a dónde? A su lugar, que es Jerusalén. Porque ni Saúl se había encargado de llevar esa arca. Todavía estaban, por muchos años pasó esa arca ya, en tierras ajenas. Inclusive dice que la mandaron, pero no la mandaron para Jerusalén, no que se fue para otro lado. La historia dice que fue para donde, ahí dice que fue para donde, dice un nombre bien extraño, dice que fue para donde, aquí dice, Aninadab, a las tierras de Aninadab, y hasta allá la fue a traer David. Y eso que Luis Toro le llama procesión, no era procesión como la que hacen hoy, sino que era un caso especial donde se estaba trasladando el arca para Jerusalén. Interesante. Fuera de contexto. El arca Dios mandó a hacerla. En cambio, las imágenes que tiene la Iglesia Católica, Dios no las ha mandado a hacer para que las anden en procesiones. Sino que Luis Toro lo que está haciendo es manipular la Biblia y sacándola de contexto. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia respecto a las procesiones que hace la Iglesia Católica? ¿Qué dice la Biblia? Vemos que este sacerdote católico, para engañar a los ignorantes, tuerce la Escritura y cita lo que le conviene. Pero saben, hermanos, que la Biblia condena esas prácticas que hace la Iglesia Católica. Esto es fuerte lo que voy a leer. Vamos a leer una cita bien fuerte, hermanos, y después vamos a ver un video fuerte, muy fuerte. Así que de antemano les pido disculpas por lo que vamos a ver. Ahora, miren lo que dice la Biblia Católica. Isaías 45:20, Biblia Católica, versión latinoamericana, la más cruda y la más fuerte. Isaías 45:20 dice: reúnanse y vénganse, acérquense y traten de entender. Ustedes, los sobrevivientes entre las naciones, son tontos los que creen a una estatua, a una cosa de madera, y rezan a un Dios incapaz de salvar. ¿Cómo son? Dice la versión latinoamericana. ¿Son qué? Tontos. ¿Ustedes creen, hermano, que Luis Toro tiene capaz de leer este versículo en su congregación a la hora de salir el santo entierro? ¿Cree usted que lo lee? Es capaz, la gente lo agarra a pedrada. Que somos tontos.
Son tontos los que llevan una estatua de madera en procesión. Y le rezan. ¿Qué es lo que hace la Iglesia Católica en Semana Santa? Le rezan a las imágenes. Ahora, miren lo que dice. Ahora, vamos a ver este video, hermano. ¿Ustedes creen que este video que vamos a ver, hermanos, tiene que ver con lo que pasó con David, con el arca del pacto? Fuera de contexto. Lo que vamos a ver a continuación, hermanos, esto sucedió en España. Mire, tengo unos videos bien fuertes, pero quise traer este porque yo creo que él más sabe, pero es fuerte. Esto sucedió en España, la idolatría a la Virgen de Rocío. Vamos a ver el video, póngale, hermano. Tranquilo. Venga para acá. Venga para acá. ¿Notaron, hermanos, eso? ¿Creen ustedes de que esto tiene que ver con lo que pasó con David? Fuera de contexto. Hermanos, terrible, hermanos. Gran idolatría. ¿Saben qué es lo que dice la Biblia respecto a esto? Habacuc 2:19. Ay del que le dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá enseñar? He aquí que esté cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. Tremendo, hermanos. Otra cita, esto está en Apocalipsis 9:20. Miren cómo dice Apocalipsis 9:20, hermanos. Apocalipsis 9:20 dice: pero los sobrevivientes, los que no fueron exterminados con esta plaga, no renunciaron a sus prácticas, continuaron adorando a los demonios con esos ídolos de oro, plata y bronce, piedra y madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Tremendo, hermanos. El que dice aquí, ¿quién está detrás de esas imágenes? El demonio. Tremendo, hermanos. Yo les hago una pregunta a los católicos. ¿Algún apóstol o Jesús hizo esta clase de culto con imágenes? Terrible, hermanos. Terrible idolatría. Y la Iglesia Católica dice así, mire, para justificar de que ellos no son idólatras, que ellos solamente tienen las imágenes porque les hace recordar a los santos que están en el cielo. Pero ¿acaso Jesús o algún apóstol o profeta hizo esta clase de culto?
Ahora, ¿se dan cuenta, hermanos, por qué el catecismo católico tuvieron que quitar el mandamiento que dice no te harás imágenes ni las honrarás? El catecismo católico no tiene ese mandamiento, aunque la Biblia católica sí lo tenga. Pero ¿por qué creen ustedes de que el catecismo católico no tiene ese mandamiento, sino que lo quitaron? ¿Por qué? Porque ese mandamiento los ataca y condena su idolatría. Eso es idolatría, hermano, aunque un católico quiera justificarlo. Y hay miles de excusas que ponen los católicos hoy para defenderse al ver de que se humillan con esta clase de práctica. Y ponen unos ejemplos absurdos. Hay otro video donde Luis Toro, para justificar esta idolatría, dice Luis Toro que también los protestantes son idólatras porque también andan billetes de $1 en la bolsa. Y esas llevan imágenes y son idólatras también. Comparaciones absurdas para defender la idolatría. ¿Cuándo han visto que a un billete le hacemos rezo y lo andamos en procesiones? Absurdo, pues. Ya ni hay en qué argumento usar para defender estas cosas. El mandamiento que dice no te harás imágenes fue aniquilado. Y en el catecismo no aparece. ¿Por qué? Porque no les conviene. Porque en la Iglesia Católica hay miles de santos que no son santos comunes, sino que son ídolos. Ahora, mire lo que dice Salmo 115. Ellos dicen de que el Salmo 115 no está hablando de imágenes de la Iglesia Católica, sino que está hablando de dioses. Pero si nosotros leemos el texto correctamente, van a ver de que cuadra con lo que estamos estudiando. Salmo 115. Noten lo que dice el Salmo 115. ¿Cómo tiene como título el salmo? Dios y los ídolos. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir la gente dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios, ¿a dónde está, hermanos? En los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. ¿Los ídolos son qué? Los ídolos son de ellos plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no qué, mas no hablan. Tienen ojos, mas no. Pero si ustedes notaron en este tumulto, la gente quiere tocar la imagen porque según la imagen da poder o cura a la gente. Y saben, hermanos, que el diablo puede hacer eso, que aún está curando a la gente para que la gente crea más milagros falsos. Vieron ahí en el video de que hasta un señor en silla de ruedas lo levantan para que toque la imagen. Y cómo se pelean. Y los niños, como son inocentes, gritan y lloran porque en vez de ver una cosa sagrada para los niños, como son inocentes, tienen la conciencia pura, ven a la Santa Muerte. Sí, eso es horrible. Pero una gente que está tan cegada por el diablo, hermano, no ve eso horrible, lo ve como que si es un ángel de Dios, un ángel divino. Y mire cómo dice: tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan, porque no tienen garganta. Semejantes a ellos son los que hacen, y cualquiera que en ellos que confían. Tremendo, hermanos. Tremendo versículo. Hermanos, ¿cómo la iglesia primitiva adoraba a Dios? Juan 4:24. ¿Cómo tenemos que adorar nosotros a Dios? Hermano, para adorar a Dios necesitamos aquí tener la imagen de la Virgen de Guadalupe aquí en el templo. ¿Necesitamos eso para adorar a Dios? ¿Ah? Necesitamos tener la imagen del niño de Atoche. Y les voy a contar una historia, hermano, una pasada que yo sé que les va a dar risa. Dando estudios bíblicos aquí en la lucha. ¿Saben dónde es la lucha? Aquí abajo, de Zacate para abajo. Me topé con un señor que es católico, de suerte que me gané era una señora, de suerte que me gané la confianza. Me gané la confianza de la señora. Siempre que llegaba me atendía a los estudios,
Resulta que casi la mayoría de fe de Jesús le di. Hablamos de los ídolos. Y ya cuando uno agarra confianza con la gente, hermanos, uno ya como que se destapa a hablar más cosas fuertes, más. Porque uno ve el terreno. Empecé a hablarle de ídolos, todo eso ya. Y saben, hermanos, que los católicos, cuando empiezan a oír el mensaje correcto, empiezan a tambalear y a dudar. Cuando se les va a la Biblia que ellos tienen, porque es más clara. Ya para terminar los estudios, yo le hice el llamado a la señora, bien me acuerdo yo, hace tiempo, ya tengo tiempo no trabajar de obrero bíblico, pero resulta que le hice el llamado a la señora que qué opinaba, si quería aceptar a Jesús como su único salvador y quería pertenecer a la iglesia adventista. Y ella fue sincera, me dijo que no, allí iba a morir porque ahí había nacido y ahí le había dado a su padre. Y la respuesta que me dio fue la siguiente, me dijo, aunque el niño de Atoche, me dijo, sea una estatua que no puede hablar ni oír, pero yo siempre la seguiré adorando porque me ha hecho un milagro. Qué tremendo, hermanos. Qué tremenda ceguera. Pero es una ceguera voluntaria. La mayoría de gente que está en estos sistemas conoce la verdad, pero están ahí por conveniencia en esos sistemas. La Biblia dice que Dios busca cuáles adoradores. ¿Que lo adoren qué? En espíritu y en verdad. Esos son los verdaderos adoradores, porque nuestro Dios, ¿a dónde está? En los cielos. Aquí vemos que Luis Toro lo que hizo es manipular la Biblia y sacarla de contexto para decir una mentira y una herejía. ¿Cómo es posible que nosotros vamos a comparar el arca del pacto a esta suciedad que acabamos de ver? ¿Cómo es posible que vamos a comparar la manifestación del trono de Dios a esta suciedad? Eso le llamamos suciedad. Suciedad. ¿Y saben qué dice Jeremías 10:1? Biblia católica, Jeremías 10:1-3. Sus ídolos son como espantapájaros en un sandial. Biblia católica latinoamericana. Biblia católica, hermanos. Estoy leyendo Biblia católica. Son como espantapájaros. Y bien dicha esa palabra. Porque ustedes vieron ahí, hermanos, parecían espantapájaros. Imagínense, hermano, Dios cómo se burla de esta clase de cosas. Y aún así los católicos no captan el mensaje. Siguen aferrándose a sus mentiras y a su idolatría. Por eso es que la Biblia le llama Babilonia. Y Dios manda a su pueblo a que salgan de estos sistemas. Porque se han convertido, ¿qué? En guarida de todo ave inmundo y espíritu de demonio. Y Dios quiere que salgamos de estos sistemas. Porque si no, vamos a ser castigados también con las plagas. Hermanos, ¿notaron, hermanos, cómo Satanás usa a Luis Toro para manipular la Biblia? Aparentemente Luis Toro está citando la Biblia, ¿sí o no? Citó 2 Samuel. Pero ¿cómo citó la Biblia? La citó fuera de contexto para enseñar una herejía y una mentira que no tiene nada que ver en el contexto bíblico. Ni Jesús, ni los profetas, ni los apóstoles hicieron esta clase de prácticas, podemos decir así, quienes hacían esta clase de prácticas eran los paganos, para reverenciar sus ídolos y sus estatuas que no pueden oír, ver, ni andar, ni hablar porque no tienen garganta. Hermanos, Dios les bendiga. Hasta aquí ha llegado este estudio. Yo creo que ha quedado claro, ¿sí? Ha quedado claro que este hombre solamente es un mentiroso que engaña a la gente usando la Biblia fuera de contexto. Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios.